La fina lluvia de junio caía sobre Madrid cuando Javier Castillo salió de su mansión en el barrio de Salamanca por quinta noche consecutiva. A sus 42 años, era dueño del mayor grupo de minería de España, pero toda su fortuna no conseguía llenar el vacío que cargaba en el pecho. Desde que perdió a Sofía, su esposa, hacía 6 meses, Javier conducía su Mercedes por las calles vacías de la ciudad hasta llegar al Parque del Retiro. Era allí donde venía todas las noches, siempre en el mismo banco, debajo del mismo árbol, para llorar en silencio, lejos de las miradas de curiosos y empleados, que lo veían como el empresario fuerte e implacable. Aquella noche de lunes, Javier se sentó en el banco de madera húmedo, vistiendo un traje caro que ya no hacía diferencia alguna para él. Sacó del bolsillo la foto de Sofía que siempre llevaba consigo. En el retrato, ella sonreía radiante el día de su boda, 15 años atrás, cuando aún soñaban con tener hijos y envejecer juntos. «¿Por qué tuviste que irte, mi amor?», susurró a la foto mientras las lágrimas se mezclaban con la llovizna. «¿Qué hago ahora sin ti?». Sofía había muerto en un accidente de coche, volviendo de la consulta médica donde había recibido la noticia de que finalmente conseguirían tener el bebé que tanto habían soñado. Estaba embarazada de apenas 2 semanas. Javier perdió no solo a la esposa, sino también la oportunidad de ser padre, el sueño que construyeron juntos durante años de tratamientos y esperanzas frustradas. Desde entonces, Javier se había convertido en una sombra de sí mismo. La empresa funcionaba en automático, dirigida por gerentes competentes, mientras él vagaba por la casa vacía como un fantasma. Los amigos intentaron ayudarlo, pero él los alejó. La familia insistió en que buscara ayuda profesional, mas él se negó. Prefería perderse en el dolor, como si fuera la única forma de mantener a Sofía viva en su memoria. Aquella noche, mientras lloraba mirando la foto, Javier oyó unos pequeños pasos que se acercaban. Rápidamente guardó la foto y se secó las lágrimas, esperando que fuese algún guardia del parque pidiéndole que se fuera. Pero cuando levantó los ojos, vio a una niñita de aproximadamente 7 años parada a pocos metros de distancia. Estaba descalza, con un vestido rosa sucio y rasgado, el pelo castaño despeinado y las mejillas demasiado delgadas para su edad. Sostenía en sus manos una muñeca sin un brazo, igualmente sucia. La niña lo miró con ojos grandes y curiosos, sin miedo. Javier se quedó sorprendido. Era casi medianoche, y una niña tan pequeña estaba sola en la calle. «¿Tú también tienes hambre como yo?», preguntó ella con voz dulce, pero cansada. La pregunta golpeó a Javier. Hambre. Él no sabía lo que era sentir hambre desde hacía décadas. Mientras él lloraba su dolor con una mansión llena de comida, aquella niña vagaba por las calles, buscando algo para comer. «Yo no tengo hambre», respondió él, todavía en shock. «Estás sola aquí. ¿Dónde están tus padres?». La niña se encogió de hombros, como si la pregunta fuera habitual. «No tengo padres, solo tengo a Bebel», dijo mostrando la muñeca. «Vivimos por aquí. Pareces triste, como yo cuando no encuentro comida». Javier miró a aquella niña delgada, que acababa de comparar su dolor emocional con el hambre física. De alguna forma, ella había visto a través de su máscara y reconocido la tristeza en sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sintiendo algo extraño en el pecho, como si el corazón oprimido comenzara a respirar de nuevo. «María», respondió ella, acercándose un poco más. «¿Y tú? ¿Vives en esa casa grande de allá arriba?». Javier se sorprendió. La niña conocía su casa. «Sí, vivo allí. Me llamo Javier». María sonrió por primera vez, y esa sonrisa simple y genuina fue como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras que envolvían el alma de Javier. «Javier, es un nombre bonito», dijo ella. «Eres rico, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando entonces?». «Los ricos no pueden llorar». La inocencia de la pregunta desarmó completamente a Javier. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que el dinero no compraba lo que él más quería? Tener a su esposa de vuelta. «Las personas ricas también se ponen tristes a veces», respondió él con cuidado. «Perdí a alguien muy especial para mí». «¿Murió?», preguntó María con la franqueza típica de los niños. «Sí, murió». María asintió como si entendiera perfectamente. «Yo también perdí gente especial. Mi madre murió cuando tenía 5 años. Después de eso, me quedé sola». Javier sintió que el corazón se le encogía aún más. Aquella niña había perdido a su madre a los 5 años y llevaba 2 años viviendo sola en las calles. Su propio dolor de 6 meses le pareció pequeño ante la tragedia que María cargaba. «¿Y desde entonces vives en la calle?».
Sí, respondió ella, sentándose a su lado en el banco, como si fuera lo más natural del mundo. A veces es difícil, pero Bebel me hace compañía. Ella también perdió algo, dijo, mostrando el brazo ausente de la muñeca. Javier miró la muñeca rota y vio una metáfora de su propia vida. Eran iguales. Él, María y la muñeca Bebel. Todos habían perdido algo importante y estaban intentando seguir adelante, incompletos. ¿Tienes comida en tu casa?, preguntó María tímidamente. Sí, tengo mucha comida. ¿Y te la comes toda? No, no he comido casi nada últimamente. María lo miró con una mezcla de preocupación e incomprensión. ¿Por qué no comes? La comida es buena. Cuando encuentro comida, me pongo muy feliz. Javier se dio cuenta de la locura de la situación. Él tenía una casa llena de comida y no podía comer por la tristeza, mientras María dormía con hambre todas las noches. ¿Quieres venir a mi casa a comer algo?, preguntó él impulsivamente. María lo miró desconfiada. Mi madre me dijo que nunca fuera a casa de extraños. Tu madre era sabia, dijo Javier. Pero no te voy a hacer daño, solo quiero darte comida. ¿Por qué? Porque me hiciste una pregunta que nadie me había hecho antes. ¿Qué pregunta? Si yo también tenía hambre. Y me di cuenta de que sí tengo hambre, no de comida, sino de algo que no sé explicar. María pensó por un momento, mirando a la muñeca como si le pidiera consejo. Vale, dijo finalmente. Pero Bebel viene conmigo. Claro, Bebel puede venir. Mientras caminaban por el sendero del parque en dirección a la mansión, Javier se preguntaba qué estaba haciendo. Hacía 6 meses que algunos días ni siquiera podía levantarse de la cama, y ahora estaba llevando a una niña de la calle a su casa en plena madrugada. Pero algo había cambiado en él en el momento en que María le preguntó si tenía hambre. Por primera vez en meses, sentía que tal vez podría hacer algo útil, algo que Sofía aprobaría. «Tu casa es muy grande», dijo María, impresionada cuando llegaron a la puerta electrónica. «Es muy grande para una sola persona», coincidió Javier, dándose cuenta de que nunca había pensado en eso antes. Dentro de la casa, Javier encendió las luces de la cocina y abrió la nevera. Estaba llena de comida que Concepción, su cocinera, preparaba todos los días y que él apenas tocaba. «Vaya, cuánta comida», exclamó María con los ojos brillantes. «Tienes pan, leche y frutas». Javier sonrió por primera vez en meses, viendo la alegría genuina de la niña ante algo tan simple como la comida. «Tengo todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta comer?» «Me gusta todo», respondió María honestamente. «Cuando tienes hambre, todo está rico». Javier preparó un bocadillo de jamón y queso, sirvió un vaso de leche y puso algunas frutas en el plato. María comió como si no hubiera comido en días, lo que probablemente era verdad. «¿Está bueno?», preguntó él. «Es la comida más rica que he comido en mi vida», respondió ella con la boca llena, haciendo sonreír a Javier de nuevo. Mientras María comía, Javier la observaba. Era una niña preciosa, a pesar de la suciedad y la ropa rasgada. Tenía ojos inteligentes y una sonrisa que iluminaba el ambiente. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera sola en el mundo? «María, ¿no tienes ningún pariente? ¿Nadie que pueda cuidar de ti?», ella negó con la cabeza. «Solo tenía a mi madre. Trabajaba en una casa de familia, pero cuando se puso enferma perdió el empleo. Después de que murió, nadie quiso quedarse conmigo. ¿Y desde entonces vives en la calle?». «Sí. A veces duermo debajo del puente, a veces en el parque. Depende de dónde sea más seguro». Javier sintió una rabia crecer en su pecho. ¿Cómo una sociedad permitía que una niña de 7 años viviera en las calles? ¿Cómo él, con toda su fortuna, nunca había pensado en ayudar a niños como María? «María, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Puedes». «¿Por qué no me tienes miedo? Tu madre te enseñó a no confiar en extraños». María pensó por un momento, masticando despacio. «Porque estabas llorando igual que yo lloro a veces». «La gente que llora no es mala. La gente mala no llora». La simplicidad de la lógica de María tocó a Javier profundamente. A los 7 años, ella había desarrollado una sabiduría sobre la naturaleza humana que muchos adultos no poseían. «¿Lloras mucho?», preguntó él. «Lloraba más cuando era más pequeña. Ahora solo lloro cuando tengo mucha hambre o mucho frío. Y por la noche, cuando echo de menos a mi madre». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo.
Aquella niña había enfrentado más sufrimiento en sus 7 años de vida de lo que muchas personas enfrentan en toda su vida. María, ¿puedo contarte una cosa? Puedes. Perdí a mi esposa hace 6 meses. Desde entonces solo puedo llorar. No puedo comer. No puedo trabajar bien. No puedo vivir. María dejó de comer y lo miró con seriedad. ¿Era simpática? Era la persona más simpática del mundo. Entonces no querría que estuvieras triste para siempre, ¿no? Mi madre siempre decía que cuando quieres a alguien, quieres que esa persona sea feliz. Javier se quedó paralizado. Una niña de 7 años acababa de decir algo que 6 meses de luto no le habían enseñado. Sofía realmente no querría verlo consumirse de tristeza. Ella querría que él viviera, que fuera feliz, que hiciera algo bueno con su vida. «Eres muy sabia para tener solo 7 años», dijo Javier. «No soy sabia. Solo aprendí que estar triste no trae a las personas de vuelta. Y si te pones muy triste, te olvidas de cuidarte». «Es verdad. Me he olvidado de cuidarme». «Y te olvidaste de cuidar a otras personas también», dijo María inocentemente. «Si hubieras visto que yo tenía hambre antes, me habrías dado comida antes». Javier se dio cuenta de que María tenía razón. Se había encerrado tanto en su dolor que dejó de ver el mundo a su alrededor. ¿Cuántas Marías pasaban hambre en las calles de Madrid mientras él lloraba en su mansión llena de comida? Tienes razón, María. Dejé de ver a otras personas, pero ahora las estás viendo. Eso es bueno. Después de que María terminó de comer, Javier le enseñó la casa. Ella quedó impresionada con el tamaño de las habitaciones, la cantidad de baños, el salón enorme. «¿Por qué necesitas una casa tan grande?», preguntó ella. «Mi esposa y yo queríamos tener hijos. Soñábamos con llenar esta casa de niños». «¿Y por qué no los tuvieron?». «Lo intentamos durante mucho tiempo, pero no podíamos. Cuando finalmente mi esposa se quedó embarazada, murió en un accidente». María se quedó quieta por un momento, absorbiendo la información. «Entonces, ¿esta casa estaba esperando niños?». «Sí, y ahora está vacía y triste, como tú». Javier se dio cuenta de que María tenía razón de nuevo. La casa, como él, estaba esperando ser llenada de vida, de risas de niños, de propósito. «María, ¿quieres darte un baño? ¿Puedo darte ropa limpia?». Los ojos de María se iluminaron. «¿Puedo? Hace mucho tiempo que no me doy un baño en un baño de verdad». Javier la llevó a uno de los baños del piso de arriba. Le enseñó cómo usar la ducha y le dejó toallas limpias. Bajó a su habitación y buscó entre la ropa de Sofía algo que pudiera servirle a María. Encontró un camisón de seda que sería como un vestido para la niña. Cuando María bajó después del baño, Javier apenas la reconoció. Limpia, con el pelo lavado y el camisón de seda, parecía una pequeña princesa. Pero lo que más lo conmovió fue ver que ella también había lavado a su muñeca Bebel, que ahora estaba menos sucia, aunque todavía sin el brazo. «¿Estoy guapa?», preguntó María tímidamente. «Estás preciosa», respondió Javier con sinceridad. «Bebel también está más limpia. Le ha gustado el baño». Javier sonrió viendo cómo María trataba a la muñeca como si fuera real. Probablemente era la única compañía que la niña tenía en el mundo. «María, ya es muy tarde. ¿Quieres dormir aquí hoy? Mañana podemos hablar sobre qué hacer». «¿De verdad puedo? ¿Y Bebel puede dormir también?». «Claro que podéis». Javier la llevó a lo que sería la habitación del bebé. Él y Sofía la habían decorado con tanto cariño, con muebles de madera clara, papel pintado con dibujos de animales y una cama pequeña que nunca fue usada. «Esta habitación es preciosa», dijo María, impresionada. ¿Para quién era? «Para nuestro bebé». María entendió de inmediato. «¿Puedo dormir aquí?». «Prometo que cuidaré bien de la habitación». «Sí, puedes». Mientras María se acomodaba en la cama, sujetando a su muñeca, Javier la observaba. Por primera vez en meses, aquella habitación tenía el propósito para el que fue creada: albergar a un niño. «Javier», dijo María somnolienta. «Sí. Gracias por la comida, el baño y la cama. Eres bueno, como decía mi madre, que existen personas buenas en el mundo. Gracias a ti, María». «¿Por qué?». «Por hacerme recordar que existe gente en el mundo además de mí». María sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos estaba durmiendo, respirando tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Javier se quedó observándola dormir y sintió algo que no sentía desde hacía 6 meses. Esperanza. No la esperanza de que Sofía volviera, eso sabía que era imposible, sino la esperanza
de que tal vez pudiera hacer algo bueno con su vida, algo que diera sentido a su dolor. Aquella noche, Javier no lloró. Por primera vez, desde la muerte de Sofía, durmió en paz. Vamos a hacer un juego para quien llegó hasta aquí. Escriban la palabra esperanza en los comentarios. Solo quien está siguiendo la historia lo entenderá. Continuemos juntos en este emocionante viaje. Javier se despertó a la mañana siguiente con algo que no sentía desde hacía meses, ganas de levantarse de la cama. Por un momento, pensó que había soñado con María, pero entonces oyó ruidos que venían de la cocina. Bajó y encontró a la niña sentada a la mesa de la cocina, ya vestida con el camisón de Sofía, peinando el pelo de la muñeca Bebel con los dedos. Concepción, la cocinera, estaba preparando un desayuno abundante, pero miraba a María con expresión confusa. «Buenos días, señor Javier», dijo Concepción, sin poder disimular la curiosidad. «La niña dijo que el señor le dijo que podía desayunar aquí». «Es verdad, Concepción. María es nuestra invitada». «Buenos días, Javier», dijo María alegremente. «He dormido muy bien. Bebel también durmió bien. Dijo que le gustó la cama blandita». Javier sonrió viendo la naturalidad con que María se comportaba, como si siempre hubiera vivido allí. «¿Tienes hambre?» «Sí». «La señora Concepción ha hecho tortitas. Nunca he comido tortitas». Javier se sentó a la mesa y, por primera vez en meses, comió un desayuno completo. María saboreaba cada bocado como si fuera un tesoro, haciendo que él redescubriera el sabor de la comida. «Concepción, prepare un plato para llevárselo a Bebel», dijo Javier entrando en el juego. «¿Para la muñeca, señor Javier?», preguntó Concepción confusa. «Bebel también necesita comer», explicó María seriamente. «Está creciendo». Concepción, sin entender, pero siguiendo las instrucciones de su jefe, preparó un platito pequeño y lo puso delante de la muñeca. María agradeció como si fuera la cosa más normal del mundo. Después del desayuno, Javier llamó a su oficina y canceló todas las reuniones del día. Su secretaria se sorprendió. Era la primera vez en 6 meses que mostraba iniciativa para cualquier cosa. «María», dijo él volviendo a la cocina, «necesito preguntarte una cosa importante». «Puedes preguntar. ¿Quieres seguir viviendo en la calle o te gustaría quedarte aquí?» María dejó de jugar con la muñeca y lo miró seriamente. «¿De verdad puedo quedarme? ¿Y Bebel puede quedarse también? Podéis quedaros el tiempo que queráis. Pero no tengo dinero para pagar». «No necesitas pagar con dinero». «Entonces, ¿cómo voy a pagar?» Javier pensó por un momento. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que ella ya le había dado más de lo que cualquier dinero podría comprar? «Puedes pagar ayudándome a no estar tan triste. Puedes pagar llenando esta casa vacía de risas. Puedes pagar recordándome que existe gente buena en el mundo». María sonrió. «Eso es fácil. Sé hacer eso». «Entonces tenemos un trato». En los días siguientes, la vida de Javier cambió completamente. María transformó la mansión silenciosa en un lugar lleno de vida. Corría por los pasillos, cantaba en la ducha, hacía preguntas sobre todo lo que veía. Javier la llevó a comprar ropa adecuada para su edad. Ver a María elegir vestidos y zapatos con tanto entusiasmo hizo que él se diera cuenta de cuántos pequeños momentos de alegría había perdido mientras se ahogaba en la tristeza. «Javier, ¿puedo preguntarte una cosa?», dijo María una tarde mientras jugaban en el jardín. «Claro. ¿Por qué no tienes hijos si te gustan tanto los niños?». La pregunta golpeó a Javier de lleno. ¿Cómo explicarle a María los años de intentos, los tratamientos, las esperanzas frustradas? «Mi esposa y yo intentamos tener hijos durante muchos años, pero no podíamos. Su cuerpo no conseguía retener a los bebés. Eso os ponía tristes, muy tristes. Pero ahora tienes una hija», dijo María simplemente. «¿Cómo? Yo. Me estás cuidando como un padre cuida a una hija, y yo te estoy cuidando a ti como una hija cuida a su padre». Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «María, puedo adoptarte. Puedo ser tu padre de verdad». Los ojos de María se iluminaron. «¿De verdad puedo? ¿Y puedo llamarte papá?» «Sí, puedes». «¿Y Bebel puede tener un abuelo?» Javier rió por primera vez desde la muerte de Sofía. «Bebel puede tener un abuelo». María corrió y lo abrazó con fuerza. «Siempre quise tener un papá. Mi madre decía que yo era demasiado especial para no tener un padre algún día». «Tu madre tenía razón. Eres muy especial». Aquella noche, Javier llamó al doctor Santos, su abogado, para comenzar el proceso de adopción.
También llamó a algunos conocidos en los servicios sociales para entender los procedimientos legales. Durante las semanas siguientes, Javier se dedicó totalmente al proceso de adopción de María. Necesitaba demostrar que tenía condiciones financieras y emocionales para cuidar de una niña, pasar por evaluaciones psicológicas y visitas de asistentes sociales. María participaba en todo con naturalidad. Cuando la psicóloga le preguntó si le gustaría tener a Javier como padre, ella respondió: «Él ya es mi padre. Solo estamos haciendo los papeles para hacerlo oficial». «¿Por qué crees que sería un buen padre?», preguntó la profesional. «Porque estaba triste como yo, pero cuando estamos juntos, ninguno de los dos está triste, y porque se preocupa por mí y por Bebel». «¿Y quién es Bebel?». «Es mi hija», respondió María, mostrando naturalmente la muñeca. «Papá va a ser su abuelo». La psicóloga sonrió y anotó en su informe: «Niña emocionalmente sana y madura para su edad, ha establecido un vínculo afectivo sólido con el candidato a la adopción». Durante ese periodo, Javier también comenzó a interesarse por la situación de otros niños en vulnerabilidad social. María había despertado en él una conciencia social que nunca había tenido. «Papá», dijo María un día, «hay muchos niños en la calle como yo. ¿Por qué no los ayudas a ellos también?». «¿Cómo? Tienes una casa muy grande. Podrías cuidar de más niños que no tienen padre ni madre». La sugerencia de María plantó una semilla en la mente de Javier. Empezó a investigar sobre casas de acogida, orfanatos y programas de asistencia a la infancia en Madrid. Descubrió que había cientos de niños viviendo en las calles o en refugios superpoblados. Con su fortuna, podría hacer una diferencia real en la vida de esos niños. «María», dijo él una noche, «¿qué tal si creamos un lugar donde los niños que no tienen familia puedan vivir, estudiar y ser felices? Como una gran familia». «Exactamente. Como una gran familia. ¿Y Bebel puede ayudar a cuidar de los otros niños?». «Claro que puede». 3 meses después, el proceso de adopción de María fue finalizado. El día de la audiencia en el juzgado, ella usó un vestido azul que Javier había comprado especialmente para la ocasión y llevaba a Bebel en brazos. «María Santos Castillo», dijo el juez solemnemente, «a partir de hoy, Javier Castillo es oficialmente tu padre». María sonrió radiante y corrió a abrazar a Javier. «Ahora somos una familia de verdad, papá». «Sí, lo somos, mi hija». «¿Y Bebel ahora tiene apellido también?». «Claro, ahora es Bebel Santos Castillo». María rió y besó a la muñeca. «¿Oíste, Bebel? Ahora también tienes una familia completa». 6 meses después de la adopción de María, Javier inauguró el Instituto Sofía y María, una casa de acogida que podía albergar hasta 20 niños huérfanos o abandonados. El instituto ofrecía alojamiento, alimentación, educación y cuidados psicológicos a tiempo completo. María fue la primera niña en elegir a sus nuevos hermanos y hermanas. Acompañó a Javier en las visitas a los refugios municipales y ayudaba a identificar a los niños que más necesitaban una familia. «Papá, esa niña de allí está llorando como yo lloraba», decía María, señalando a una niña tímida. «Y ese niño está sujetando un cochecito roto como yo sujetaba a Bebel. Necesitan una familia». 1 año después de la noche en que María le preguntó a Javier si él también tenía hambre, la vida del empresario había cambiado completamente. La mansión vacía se transformó en un hogar lleno de vida, con 21 niños corriendo por los pasillos, jugando en el jardín y llenando las salas de risas. Javier redujo drásticamente su implicación en los negocios de la minera, dejando la gestión en manos de administradores competentes. Se dedicó íntegramente al instituto y a los niños. «Papá», dijo María una tarde mientras observaban a los otros niños jugar en el jardín, «¿crees que tía Sofía estaría feliz viendo esto?». Javier miró el jardín lleno de niños felices y sintió que Sofía realmente estaría orgullosa. «Creo que estaría muy feliz, María. Ella siempre soñó con tener una casa llena de niños». «Entonces, ¿conseguimos cumplir su sueño?». «Sí, lo conseguimos». «¿Y todavía estás triste?». Javier pensó por un momento. El dolor de la pérdida de Sofía todavía existía, siempre existiría, pero ahora estaba transformado en algo productivo, en amor multiplicado por 21 niños que lo necesitaban. «A veces todavía me pongo triste pensando en ella, pero ahora es una tristeza buena, una añoranza llena de amor, y cuando os miro a vosotros, recuerdo que el amor no muere, solo se multiplica». «Entiendo», dijo María. «Es como Bebel. Perdió el brazo, pero ganó una familia entera». Javier sonrió. A los 8 años, María seguía siendo la niña más sabia que conocía. Aquella noche,
Durante la cena con todos los niños alrededor de la gran mesa del comedor, Javier miró a su alrededor y se sintió completo. No era la familia que había soñado con Sofía, pero era una familia real, llena de amor y propósito. «Niños», dijo él golpeando su vaso para llamar la atención, «quiero hacer un brindis». «Un brindis con zumo de naranja», gritó Pedro, de 5 años, levantando su vaso. «Eso mismo», rió Javier. «Quiero brindar por nuestra familia, que nació una noche cuando una niña muy valiente me preguntó si yo también tenía hambre». «Esa soy yo», dijo María, orgullosa. «¿Salvaste a papá, María?», preguntó Ana, de 6 años. «No», respondió María con seriedad. «Nos salvamos juntos, y después os salvamos a vosotros también». «¿Cómo nos salvasteis?», quiso saber Juan, de 7 años. «Dando amor», respondió María simplemente. «Cuando das amor, recibes amor de vuelta. Y cuando tienes mucho amor, sobra amor para dar a más gente». Javier miró a María con orgullo. Su hija se había convertido en una pequeña filósofa del amor. «María tiene razón», dijo él. «El amor es la única cosa que se multiplica cuando se divide. Igual que la comida», gritó Carla, de 4 años. «Mejor que la comida», corrigió Javier. «Porque la comida se acaba, pero el amor nunca se acaba». Después de la cena, cuando todos los niños estaban durmiendo, Javier fue a su habitación y cogió la foto de Sofía que guardaba en la mesita de noche. Ya no la necesitaba para llorar, ahora la miraba para sonreír. «Gracias, amor», susurró a la foto. «Gracias por enseñarme a amar tanto que, incluso después de que te fueras, todavía tenía amor de sobra para dar a estos niños». Guardó la foto y fue a comprobar si todos los niños estaban bien. En la última parada, entró en la habitación de María. Ella dormía abrazada a Bebel, pero se despertó cuando sintió su presencia. «Papá, ¿está todo bien?». «Está todo perfecto, mi hija». «Papá». «Sí». «¿Recuerdas la pregunta que te hice aquella noche en el parque?». «La recuerdo. Me preguntaste si yo también tenía hambre». «¿Y de verdad tenías?». Javier sonrió en la oscuridad. «Sí, tenía. Tenía mucha hambre de amor, de familia, de propósito. Y tú me alimentaste. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes hambre?». Javier miró por la ventana de la habitación de María, desde donde podía ver el jardín donde 20 niños jugaban todos los días. «Ahora estoy muy bien alimentado, mi hija. Y tú me enseñaste a alimentar a otras personas también». María sonrió y cerró los ojos. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Bebel». «Buenas noches, María». «Buenas noches, Bebel». Javier salió de la habitación y caminó por los pasillos de la casa, oyendo los suaves sonidos de los niños durmiendo. Se paró frente a la ventana del salón y miró hacia el Parque del Retiro, donde todo había comenzado. En aquel banco donde solía llorar todas las noches, ahora había una placa que él había mandado poner. A veces, la pregunta de un niño puede cambiar una vida entera. Javier sonrió recordando aquella noche de junio, cuando una niña de 7 años le preguntó si él también tenía hambre. Ella no podía imaginar que esa simple pregunta salvaría no solo su vida, sino también las vidas de otros 20 niños huérfanos. El amor de Sofía no había muerto con ella. Se había multiplicado a través de María y de todos los otros niños que ahora llamaban a aquella casa hogar. 5 años después, Javier estaba en el jardín del Instituto Sofía y María, viendo a María, ahora con 12 años, enseñar a sus hermanos menores a cuidar del huerto que habían plantado juntos. Se había convertido en una líder natural entre los niños, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. «Papá», dijo ella corriendo hacia él. «La pequeña Julia llega hoy, ¿verdad?». «Sí, llega por la tarde. Es una niña de 4 años que perdió a sus padres en un accidente». «¿Se quedará en la habitación de al lado de la mía?». «Sí». «Genial. Yo y Bebel la cuidaremos bien». «Bebel es muy buena cuidando a los niños que llegan asustados». Javier sonrió viendo cómo María había transformado su propio dolor en compasión por los demás. Aquella tarde, cuando Julia llegó al instituto, tímida y asustada, cargando solo una pequeña mochila, fue María quien la recibió. «Hola, soy María, y esta es mi hija, Bebel», dijo ella presentándose. «Te gustará este sitio. Hay bastante comida, una cama calentita y mucho amor. Quiero a mi mamá», lloró Julia. «Lo sé», dijo María con ternura. «Yo también quería a mi madre cuando llegué aquí, pero aquí nos convertimos en una nueva familia, una familia que nadie puede quitarnos nunca». Javier observó desde lejos, con el corazón lleno de orgullo, cómo su hija acogía a la nueva hermana con el mismo amor que él había aprendido a dar. Aquella noche,
Durante la cena, Julia estaba sentada entre María y Javier, ya sonriendo tímidamente. «Niños», dijo Javier, «quiero contarle una historia a Julia y recordaros a vosotros cómo empezó nuestra familia». «La historia de la pregunta», gritaron varios niños a coro. «Eso mismo. Hace 5 años, yo era un hombre muy triste que lloraba todas las noches en un parque. Creía que mi vida se había acabado hasta que una niña valiente apareció y me hizo una pregunta que lo cambió todo». «¿Qué pregunta?», preguntó Julia curiosa. «Me preguntó si yo también tenía hambre», respondió Javier, mirando a María con cariño. «¿Y la tenías?», quiso saber Julia. «Sí, la tenía. Tenía hambre de familia, de amor, de propósito. Y descubrí que cuando divides el amor, se multiplica. Como en matemáticas», dijo Pedro, ahora con 10 años. «Mejor que en matemáticas», rió Javier. «Porque en matemáticas, cuando divides, el resultado es más pequeño. En el amor, cuando divides, se hace más grande». «Papá», dijo María, «cuéntale a Julia cómo Bebel también es parte de la familia». Javier cogió la muñeca cariñosamente. «Bebel nos enseñó a toda nuestra familia que no necesitamos ser perfectos para ser amados. Perdió un brazo, pero ganó una familia entera». Julia tocó suavemente el lugar donde debería estar el brazo de la muñeca. «¿No está triste por ser diferente?». «No», respondió María, «porque aquí a nadie le importa lo que falta. Solo nos importa lo que sobra. Mucho amor». Después de la cena, Javier acostó a todos los niños, como hacía todas las noches. Cuando llegó a la habitación de María, ella le estaba contando un cuento a Julia, que dormía en la cama de al lado con un osito nuevo que le habían regalado. «Érase una vez un dragón muy triste que vivía solo en una montaña llena de oro», susurraba María. «Tenía de todo, pero no tenía amor. Hasta que un día apareció una pequeña hada y le preguntó si tenía hambre de cariño». Javier sonrió, oyendo a su hija contar su propia versión de la historia real que habían vivido. Más tarde, cuando todos los niños dormían, Javier se sentó en su sillón del salón, como hacía todas las noches antes de dormir. Cogió la foto de Sofía y habló con ella, como siempre hacía. «Sofía, nuestra casa finalmente está llena de niños, como siempre soñamos. No de la forma que imaginábamos, pero quizás de una forma aún más bonita. María no solo salvó mi vida. Me enseñó que el amor verdadero no muere, solo se transforma y se multiplica». Guardó la foto y subió a comprobar a los niños una última vez. En la habitación de María la encontró todavía despierta, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Estaba pensando», respondió ella. «¿Pensando en qué?». «En lo curiosa que es la vida. Yo tenía hambre aquella noche. Tú tenías hambre de amor. Y cuando nos encontramos descubrimos que podíamos alimentarnos el uno al otro y ahora alimentamos a 22 personas todos los días». «Papá». «¿Sí? ¿Crees que hay más gente con hambre de amor por ahí?». Javier sonrió. A sus 12 años, María todavía quería salvar el mundo. «Estoy seguro de que sí. Entonces, nuestra familia puede crecer un poquito más. Nuestra familia puede crecer tanto como el amor lo permita, y el amor no tiene límite». María sonrió y se acostó, abrazando a Bebel. «Buenas noches, papá. Gracias por encontrarme aquella noche. Gracias a ti, mi hija, por haberme encontrado». Javier salió de la habitación y bajó de nuevo al salón. Miró por la ventana en dirección al parque donde todo comenzó y sonrió. Una simple pregunta de una niña con hambre había transformado no solo 2 vidas, sino que había creado una familia de 22 personas que se amaban incondicionalmente. El amor de Sofía no había muerto, se había multiplicado a través de María y de cada niño que encontraba un hogar en el Instituto Sofía y María. Y todo comenzó con una pregunta. ¿Tú también tienes hambre como yo? Fin. Gracias por seguir esta emocionante historia. Si ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartir y contarnos en los comentarios qué parte te emocionó más. Tu apoyo nos anima a seguir creando historias que inspiran y transforman. ¿Desde qué ciudad de España nos estás viendo? Nos encanta saber que tenemos amigos de todo el país siguiendo nuestras historias. Hasta la próxima.